Continuamos en Cada Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas que tiene el país, en el análisis económico y financiero requerido para orientar las decisiones de consumo e inversión de todos nuestros televidentes. Hace pocos días, exactamente la semana pasada, la Dirección General de Presupuesto publicó la ejecución presupuestaria a julio de este año, es decir, a los primeros 7 meses del año, con informaciones importantes que queremos compartir con ustedes luego de una lectura y un previo análisis que vamos a compartir aquí para su mejor entendimiento de todo el tema de las finanzas públicas, pero sobre todo cómo ha ido el ejercicio o todo el tema de la ejecución presupuestaria en los primeros 7 meses de este año 2023. Vamos a ver la primera lámina, señor director, para dar como una pincelada de esta publicación de la Dirección General de Presupuestos respecto de la ejecución en los primeros 7 meses del año. Así que vamos a ver cuáles han sido las partidas o cómo se han distribuido las partidas, los resultados presupuestarios del gobierno central. Vemos que ha habido ingresos corrientes por 97.144.5 millones de pesos, donaciones por 273.001 millones de pesos y el tema de los ingresos de capital por 1.706.4 millones. Aquí tenemos los gastos corrientes de capital y de intereses, teniendo un resultado primario de 25.310.1 millones de pesos y un resultado financiero de 6.801 millones de pesos. Esto es importante verlo en términos estrictos porque, lógicamente, cuando tú tienes un resultado financiero de tan solo 6.801.0 millones de pesos, parece que estarías con una ejecución presupuestaria ligeramente, digamos que baja en proporción a los gastos. Pero sabemos que hay estacionalidad en el tema de los gastos, fundamentalmente en el último trimestre del año. Pero vamos a seguir viendo, señor director, porque de aquí podemos sacar algunas conclusiones, hacer algunos análisis. Vamos a ver las principales figuras impositivas, las que tuvieron mayores recaudaciones en millones de pesos. Tenemos aquí el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, con 28.027.4 millones, el impuesto sobre la renta de las empresas con 26.699.3 millones de pesos, el impuesto sobre la renta provenientes de salarios con 5.693.4 millones de pesos, los impuestos arancelarios por 4.364.3 millones de pesos y los impuestos por la ley de hidrocarburos 112-00 por 3.776.1 millones de pesos. Estas son, digamos, las recaudaciones, los ingresos provenientes de las distintas partidas de los impuestos y vía la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación rápida de los 7 meses de la ejecución presupuestaria. Un tema que quería traer aquí son los gastos del gobierno central por clasificación económica. Estamos viendo que sé que es un poco larga y lo voy a digamos, a complementar con otra lámina que vamos a tener más adelante. Estamos viendo la partida de gastos de capital. Es una partida que de verdad que uno tiene que tratar de entender, porque cuando uno ve que en el presupuesto inicial hay 155.175 millones para, digamos, ejecutar el caso del gasto de capital, pues estamos viendo que solamente se han devengado, de acuerdo a lo que establece la propia Dirección General de Presupuesto, se ha devengado hasta julio tan solo 10.217 millones, o podemos tomar la partida de comprometido, ¿no? Comprometido, vamos a leerlo como una partida de que hay compromisos por pagar por 11.653.4 millones de pesos. De verdad que esa ejecución es
sumamente baja, es de tan solo 0.1% del Producto Interno Bruto, y a los primeros 7 meses está sumamente baja la ejecución de los gastos de capital. Cuando vemos aquí estas partidas, de verdad que hay que apurar el paso. Tenemos que en construcciones en proceso había un presupuesto inicial de 37.000 millones de pesos. Estamos viendo que se ha ejecutado muy poco, a pesar de que ha habido un mayor aumento del gasto de capital respecto del año pasado. Pero vamos a seguir, señor director, para ver cómo va este tema de la inversión pública. Aquí estamos viendo la inversión pública por provincias y en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, mejor dicho, es donde más ha habido o más intensivo ha sido el gasto de capital, de acuerdo a lo establecido en esta ejecución presupuestaria de los 7 primeros meses. Eso podría estar explicado fundamentalmente por la extensión de la línea 12 del metro y otros trabajos en acueductos y otros temas que se han estado invirtiendo, se han estado haciendo inversiones en la provincia de Santo Domingo. También aquí le siguen San José de Ocoa y Elías Piña, y así las provincias que están un poco menos en azul, también ha habido inversión pública importante. Mientras más intenso es el color, mayor cantidad de recursos ha sido invertido en la provincia. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de la ejecución presupuestaria de los 7 primeros meses del año que publicó recientemente la Dirección General de Presupuestos. Vamos a ver la próxima lámina. Miren aquí el top 3 de las instituciones que han ejecutado mayor cantidad de recursos. La primera, como era de esperarse, el Ministerio de Educación con 20.055.4 millones de pesos. Le sigue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 10.334.0 millones de pesos. Y tercero, la Presidencia de la República con 7.286.1 millones de pesos. Y yo quiero pedirle al señor director que antes de seguir con la presentación bajemos al piso. Como ustedes ven, las 3 instituciones que más han ejecutado su presupuesto son el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto enorme, el Ministerio de Salud Pública, que también tiene un presupuesto importante, y la Presidencia de la República. La pregunta es, ¿qué pasa con el Ministerio de Obras Públicas? Si estamos diciendo, y en este programa hemos advertido, que durante el segundo semestre del año es importante acelerar el gasto de capital y que incluso las propias autoridades, porque hicimos una presentación aquí gracias a unas láminas que mostró el ministro de Hacienda respecto de cómo se ha ido acelerando el gasto de capital. Pero cuando uno ve esta ejecución presupuestaria, uno se pregunta, ¿dónde está la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Lo digo, el Ministerio de Obras Públicas yo creo que tiene un distinguido ministro, una persona a quien conozco, que se caracteriza por ser una persona honesta y de una trayectoria política y profesional intachable, pero no ejecuta presupuesto. Entonces, si necesitamos de un mayor gasto de capital, pues necesitamos de un esfuerzo importante de ese ministerio. Sin embargo, lo que estamos viendo es un retraso importante en el presupuesto que ha sido aprobado, porque esta ejecución presupuestaria hasta julio de este año no incluye la reformulación presupuestaria que aumenta recursos a el Ministerio de Obras Públicas para acelerar y aumentar el gasto de capital. Pero si el nivel de ejecución presupuestaria es tan lento, ¿cómo entonces vamos a esperar que va a poder ejecutar una mayor cantidad de recursos? Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para entender mejor qué es lo que está pasando en el Ministerio
de Obras Públicas. Aquí tenemos los gastos del gobierno por clasificación institucional y aquí sale el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 0211 es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y fíjense cómo, teniendo un presupuesto original o inicial de 49.629.9 millones de pesos, estoy hablando del Ministerio de Obras Públicas, pues hasta el momento lo que ha comprometido de ese presupuesto es 4.403.0 millones de pesos y ha devengado 4.734.2 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible para una ejecución de 0.1% del Producto Interno Bruto? La pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo un presupuesto original, como dice aquí en el 22, y lo ponemos ya lo que ha ejecutado en el 23, el presupuesto inicial en el 2023 de 49.629.9 millones de pesos y que hasta ahora ha ejecutado, de acuerdo a la publicación de la Dirección General de Impuestos Internos, ha ejecutado solamente o ha comprometido, vamos a decir por el método de lo devengado, 4.734.2 millones de pesos. Yo de verdad que no entiendo. Aquí uno trata, y vamos al piso, señor director, uno trata de ser propositivo y todo lo que usted quiera, pero yo no estoy entendiendo la lentitud en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas. No la entiendo, no la voy a entender. No puede ser que al séptimo mes de 49.000 y tantos millones de pesos, usted haya gastado o haya ejecutado menos de 5.000 millones. Eso no hay manera de explicarlo ni de justificarlo. Sabemos que hay proyectos importantes como la circunvalación de Baní que tuvieron problemas y que hubo que volverlo a licitar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a empujar el crecimiento económico si el gasto de capital se mantiene tan lento como hasta el momento? Y estoy hablando de cifras públicas. Esto está publicado en la página web de la Dirección General de Presupuestos. Esta es la ejecución presupuestaria de los primeros 7 meses. Entonces habría que preguntarle al ministro qué es lo que está pasando. Al ingeniero de línea Ascensión hay que preguntarle qué está pasando en el Ministerio de Obras Públicas, que no están ejecutando el presupuesto. Pero no porque lo diga Fabricio, ni porque lo diga nadie, porque lo dicen las cifras de la Dirección General de Presupuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer dándole recursos adicionales a través del presupuesto reformulado a un ministerio que a los primeros 7 meses no ha ejecutado ni el 10, como el 11% de su presupuesto? De verdad que yo no los entiendo, porque cuando uno mira todo el tema, estamos bien, ahí vamos a terminar con superávit primario, bueno, pero todo eso se hace a costa de una subejecución del gasto de capital, porque los gastos corrientes no hay flexibilidad ahí, hay que pagarlo sí o sí. Entonces, cuando uno ve eso, después lo vamos a pagar caro porque estamos retrasando la inversión pública, la obra de infraestructura que van a permitir que la economía siga creciendo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que mejore el crecimiento económico para el segundo semestre del año si el gasto de capital, su ejecución sigue lenta? Algo habrá que hacer. Y siempre lo digo, cuando uno escuchaba el primer año, el segundo año, algunos ministros decir, nos ahorramos tantos recursos del presupuesto, uno por dentro se reía, porque uno decía, bueno, si usted no gastó lo que se le aprobó en el presupuesto, fue que usted
dejó de hacer programas, planes y proyectos que estaban ahí y que justificaban los recursos presupuestarios que le habían sido aprobados a su cartera o a su dirección general, a su ministerio. Entonces no podemos seguir así. Al ingeniero de Línea Ascensión, que repito que es un profesional honesto y que la gente le tiene afecto, yo tengo el honor de conocerlo de hace muchos años, búsquese a alguien que lo ayude a ejecutar el presupuesto, porque lo tenemos ahí. No. Honesto es usted, pero con eso no basta. Tiene que ser honesto y eficaz. Honesto y que pueda ejecutar el presupuesto y llevar a cabo todos los proyectos de infraestructura que están bajo su cartera, bajo su responsabilidad, y acelerarlos y llevarlo a la práctica. Y esto lo digo de verdad, mira, de la mejor forma posible, tratando de ser empático, tratando de ser propositivo. Porque miren, decía el expresidente Ricardo Lagos de Chile, uno de los presidentes mejor valorados, no solo en su país, sino por su trayectoria política prestigiosa, decía que las verdaderas intenciones de un gobierno se pueden observar en la ejecución presupuestaria. Entonces, si usted no ejecuta el gasto de capital, la inversión pública, si usted no ejecuta el presupuesto de obras públicas y le quedan recursos, entonces, ¿qué le puedo decir? Entonces, la intención no es hacer obras. No es hacer obras. Y repito, los equilibrios macroeconómicos que se han tenido por el lado fiscal, las metas que se han cumplido, ha sido sobre la base del sacrificio del gasto de capital. Por eso cuando envían ahora el presupuesto reformulado, que va a ser aprobado por el Congreso Nacional, que digan que el déficit va a ser cubierto con recursos de ejercicios fiscales anteriores, sabemos que fueron obras de infraestructura que no se realizaron, o gastos de capital, o partidas del gasto de capital, fundamentalmente al Ministerio de Obras Públicas y a fideicomisos y demás, que no se ejecutaron y que tuvieron que ser llevados a final de año, ¿verdad? Porque autorizan al ministro de Hacienda y al director general de presupuesto para que lo hagan. Esos recursos los mandan a las cuentas de instituciones, casi siempre instituciones descentralizadas, empresas públicas, y después, cuando mandan el presupuesto reformulado, dicen que el aumento del déficit va a ser cubierto con recursos de ejercicios fiscales anteriores. Entonces ya no dejen, no aumenten el presupuesto en la inversión pública para no ejecutarlo. Y de verdad, miren, hay muchas obras de infraestructura que están paralizadas. Eso da pena, ver escuelas públicas que todavía por temas legales o por temas burocráticos no terminan de inaugurarse. Así de hospitales públicos y de otras obras de infraestructura. Termínenla, aceleren el paso, aceleren el paso. No es posible tener obras de infraestructura escolar detenidas y decir que se van a alquilar o hacer licitaciones para hacer aulas móviles con furgones. Terminen las que tienen comenzadas, destraben en los temas burocráticos y demás, que sé que lo encontraron. Pero no puede ser que el presupuesto de obras públicas al séptimo mes del año esté en una ejecución de un 11%, de un 12%. No se puede, así no hay toro que llegue a buey. Así no se puede, querido amigo de Línea Ascensión, a quien tengo el honor de conocer, y aparte de su equipo también. Y esto que lo tomen desde el punto de vista propositivo y como un consejo. Si le hacen falta personas, búsquenlas. Si le hacen falta especialistas para destrabar temas burocráticos, búsquenlo.
si tienen que contratar un grupo de personas que esté en contacto directo con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para resolver problemas de licitación o de concesiones o de lo que tengan que hacer, háganlo. Pero es que llora ante la presencia de Dios ver que tienen recursos aprobados y que no lo ejecutan. Porque de verdad, eso se llama, ustedes saben cómo se llama eso. Entonces, hay que hacerlo. No basta con decir que yo soy honesto, que es muy bueno que lo sean y que sabemos que no están malversando fondos públicos, pero eso es condición necesaria, pero no suficiente para ser buen ministro. Para ser buen ministro hay que ejecutar los presupuestos, hay que construir las obras, hay que terminar las que están en proceso. De verdad, yo no los entiendo. Vamos a ir al último gráfico de esta ejecución presupuestaria de los primeros 7 meses del año para ver la composición del gasto del gobierno central por finalidad. Vamos a ver que la mayoría del gasto se va en servicios sociales con 43.272.5 millones de pesos, seguido por los intereses de la deuda pública, que van en 32.111.1 millones de pesos. Le siguen los servicios generales con 15.364.7 millones, los servicios económicos con 14.502.8 millones de pesos y la protección al medio ambiente con 673.9 millones de pesos. Hasta aquí está, vamos al piso, señor director, esta pequeña presentación, ¿no? O compartir estas informaciones de la Dirección General de Presupuesto. Miren, ese último gráfico es importante tener en cuenta el peso que tiene la deuda pública, un peso fuerte, y estamos viendo cómo luego de los servicios económicos es la segunda partida que tiene ahí fuerza por clasificación funcional. Pero, repito, traten de ejecutar el presupuesto. Ya sé que el gobierno en la última reunión de ministros dijo que se esperaba un crecimiento entre un 3 y un 4%, y eso me parece lógico y plausible, pero si no aceleran el gasto de capital, pues no van a empujar en ese objetivo. Así es que quería hacer esta aclaración que siempre hago. Sé que se está haciendo un esfuerzo fiscal importante, sé que se está gestionando de manera importante también la deuda pública y que se está mejorando la calificación de riesgo país. Sabemos de todo ese esfuerzo y lo reconocemos. Ahora bien, hay que gastar, hay que ejecutar el presupuesto, porque el presupuesto es el resultado de programas, planes y proyectos que lo sustentan. Y si usted no lo ejecuta, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, lo que usted está haciendo es posponer la inversión pública. Y eso es una gran preocupación que ya comienzan a tener no solo especialistas, sino los habitantes de los territorios donde esas obras de infraestructura no terminan de concluirse. Así es que con esto quiero terminar este pequeño análisis de la ejecución presupuestaria y la preocupación de muchos especialistas y de muchas personas vinculadas no solo al sector público, sino al sector privado, que ven, repito, un ministro de Obras Públicas que es una persona honesta y trabajadora, pero que ha demostrado una incapacidad para ejecutar el presupuesto que le aprueba el Congreso Nacional.